Bienvenidos, valientes buscadores de lo desconocido. Hoy nos sumergimos en las misteriosas profundidades del Océano Atlántico, en busca de descubrir los secretos de la legendaria Atlántida. Nuestro viaje comienza en 2001, cuando un sensor de sonar submarino detectó estructuras geométricas que alineaban el fondo del océano, estructuras que desafiaban las explicaciones convencionales. Las imágenes grabadas fueron ocultadas y los hallazgos clasificados. ¿Qué descubrieron que no querían que supiéramos? ¿Es la Atlántida más que un mito antiguo? Podría servir como una profecía oportuna. ¿Una que estamos desesperadamente a punto de demostrar que es verdadera? La ubicación de la Atlántida ha sido objeto de debates y controversias durante mucho tiempo, envuelta en misterio y enterrada profundamente bajo las arenas del tiempo y la vasta extensión del mar. Algunas de las teorías más predominantes sitúan a la Atlántida en la península ibérica, postulando que lo que ahora identificamos como España y Portugal podrían ser los restos de la otrora resplandeciente y majestuosa Atlántida si, de hecho, fuera víctima de un hundimiento catastrófico. La historia de Atlantis no nació en un cuento popular. Nació de un filósofo griego llamado Platón. En sus diálogos Timeo y Critias, describe una civilización increíblemente avanzada, más allá del estrecho de Gibraltar, que fue destruida en un solo día y noche de cataclismos. ¿Ficción? Platón decía lo contrario, la Atlántida es famosa por su potencial tecnología avanzada que, si se aprovecha, hoy podría considerar a la civilización residente un avance sin precedentes. Según las leyendas, los atlantes poseían dispositivos y artefactos que trascendían la comprensión convencional, como máquinas voladoras y dispositivos que aprovechaban la energía y canalizaban las fuerzas naturales. Esta historia es verdadera. Y aseguraba que la recibió de Solón, un sabio ateniense, quien a su vez la oyó de los sacerdotes del antiguo Egipto. ¿Y si Platón fue simplemente el mensajero de una memoria mucho más antigua? ¿Dónde estaba realmente Atlantis? A lo largo de los siglos, decenas de teorías han intentado ubicar a Atlantis. Algunos aseguran que estuvo en las Islas Azores, justo donde Platón indicó. Otros dicen que fue Santorini, el Caribe, o incluso la Antártida. Pero una hipótesis destaca por encima del resto, la estructura de Richat, en el desierto del Sahara. Tiene 3 anillos concéntricos, accesos al mar, y las mismas proporciones que Platón describió. ¿Es posible que lo que buscamos bajo el océano haya estado siempre frente a nosotros, cubierto de arena? Tecnología de otra época. Según Platón, Atlantis tenía templos cubiertos de metales brillantes, canales que regulaban el agua de mar y de río, y construcciones ciclópeas. Uno de esos metales era el oricalco, un material más valioso que el oro. Curiosamente, en 2015, se recuperaron lingotes de un metal con esa misma descripción. En un naufragio cerca de Sicilia. ¿Coincidencia? Algunas estructuras submarinas halladas en Japón o Cuba muestran ángulos y cortes rectos. La historia de la Atlántida, una fantástica historia de destreza tecnológica y riqueza y poder incomparables, crea una de las narrativas históricas más enigmáticas que uno pueda encontrar. Sin embargo, al mismo tiempo, es una crónica marcada una y otra vez por periodos de avances sorprendentes, ambiciones cuestionables y finales catastróficos. El silencio recurrente y la censura que suprimen cualquier discusión creíble arriba reflejan el destino de los atlantes cuya tecnología avanzada no pudo evitar su inevitable caída. Estos casos recurrentes de silencio y censura representan un patrón. Somos conscientes del perímetro y la dimensión de la civilización atlante, pero la información que rodea a esta Atlántida que elude ha sido oculta o poco comprendida. Esto ha frenado y restringido nuestra capacidad de lograr avances sustanciales en la comprensión de este esquivo y enigmático fenómeno histórico incluso después de más de un milenio de debates, especulaciones e hipótesis desafiando toda explicación arqueológica. ¿Quién tenía esa capacidad técnica? Hace más de 10.000 años, aunque algunas de las pruebas iniciales han sido desacreditadas o se consideran indemostrables, la historia de la Atlántida tiene un peso significativo. Nos enseña cómo las civilizaciones pueden surgir, construirse y exaltarse en su poder, solo para ser consumidas por su propia arrogancia. Los atlantes, en su incansable búsqueda de poder y conocimiento, podrían haber presionado contra su propia sociedad, convocando las aguas para enterrar su ciudad en las frías profundidades del océano. Varios investigadores aseguran haber encontrado ruinas submarinas que podrían pertenecer a Atlantis, pero sus descubrimientos rara vez llegan al público. En 2001, un equipo canadiense encontró patrones geométricos frente a Cuba. Las imágenes fueron analizadas. Y luego desaparecieron. ¿Qué pasa cada vez que alguien se acerca demasiado a la verdad? El patrón es claro: descrédito, censura, olvido. ¿Atlantis fue destruida? ¿O simplemente enterrada por conveniencia? Como si nos hablara desde siglos atrás, la historia de la Atlántida tararea con la resonancia de una advertencia. Nos invita a considerar el presente, y el camino que estamos trazando hacia el futuro. Estamos nosotros, a raíz del aumento de las temperaturas globales, la escalada de los conflictos mundiales y el progreso tecnológico descontrolado, marchando directamente hacia la trampa en la que tropezaron y quedaron atrapados los atlantes.
Tal vez las lecciones de la Atlántida no pretenden condenarnos a un ciclo siempre perpetuo de progreso cargado de errores y apatía catastrófica, sino sacarnos de nuestro espumoso ensueño, y empujarnos a recordar las graves consecuencias de descuidar el medio ambiente y ejercer una ambición desenfrenada. La metrópolis Atlante, que alguna vez fue un centro repleto de actividad y vida, se encuentra ahora bajo el pesado manto azul grisáceo del océano, cuyo lecho arenoso esconde pasajes de tiempo implacables. La dramática historia de la Atlántida nos ofrece una visión profunda de la creciente prosperidad de nuestra especie, su menguante sabiduría y el conflicto entre los seres humanos y la naturaleza, una historia de ascensos y descensos, ganancias y pérdidas, orgullo y patrocinio. Platón habló de una gran destrucción. Terremotos. Tsunamis. Fuego. Hoy, la ciencia respalda que hace unos 12.000 años ocurrió un evento conocido como el impacto del Younger Dryas. La Atlántida, con sus secretos ahora desenterrados, susurra inquietantes historias del pasado y un terrible mensaje para el presente. Sirve como un duro recordatorio de los límites desgastados por el tiempo de la introspección humana, y un espectro escalofriante de nuestra excesiva dependencia del progreso tecnológico ilimitado sin tener debidamente en cuenta el mundo natural. Y tal vez, por fin, estemos dispuestos a percibir su grave importancia, y aprender de sus lecciones cada vez más urgentes. Un fragmento de cometa habría chocado con la Tierra, provocando un enfriamiento repentino del clima, el derretimiento de los glaciares y una serie de catástrofes globales. Las fechas coinciden con las que Platón dio. ¿Y si su historia no era mito, sino memoria ancestral? Con esto, echamos una mirada atrás a nuestra historia, nuestros linajes y tradiciones, llevándonos consigo la sabiduría eterna impartida por los atlantes. Si quieres descubrir más misterios ocultos, verdades enterradas y piezas perdidas de nuestra historia, suscríbete. Aquí no explicamos la historia como te la enseñaron. La cuestionamos. Con estas reflexiones en nuestra mente, dirigimos nuestro rumbo hacia adelante, aprendiendo del pasado, comprendiendo nuestro presente e imaginando un futuro que se erige como una cruda contraposición al Geneer-i-Sex, donde los atlantes, a través de su conocimiento y poder, intentaron inútilmente dominar y, en el proceso, llegaron a estar sujetos a los mismos elementos por los cuales alguna vez fueron supremos. ¿Y si estamos repitiendo la historia? Atlantis fue una civilización brillante. Pero cayó por su soberbia. Platón no solo hablaba de su poder, sino de su corrupción moral. El paralelismo es inquietante. Hoy tenemos tecnología avanzada, control sobre el planeta, y una desconexión profunda con la naturaleza. Algunos científicos ya han advertido que el colapso de nuestra civilización no solo es posible, sino probable. ¿Y si Atlantis no fue una excepción, sino el primer ciclo perdido de muchos? Dejemos que la historia sirva de estímulo a nuestra conciencia, y nos guíe hacia un camino más brillante y bello, una guía que evite la arrogancia, y mire con benevolencia el ritmo tecnológico responsable que cohabita armoniosamente con la naturaleza. Nuestro viaje para descubrir la verdad sobre la Atlántida llega a su fin. Nos encontramos en las orillas del conocimiento enriquecido por el pasado, iluminado por el presente y preparado para perdonar sus locuras. Gracias por acompañarnos en esta excursión por el pasillo del tiempo, mientras revelamos los secretos de la Atlántida. Con esto concluye nuestro viaje a la mitológica Atlántida. Que sirva como recuerdo del pasado para los perspicaces creadores del futuro. Recuerde, la historia no solo relata lo que fue, sino que mantiene en alto la advertencia de lo que podría ser. Felices caminos para todos y aferrémonos a las lecciones aprendidas. Recordando la parábola de la Atlántida, reconocemos nuestro pasado, vivimos nuestro presente y cuidamos el mañana, porque podemos dirigir el curso de nuestro destino de maneras emocionantes siempre que recordemos y respetemos las fuerzas que han dado forma a nuestra historia. En el gran campo de juego de la vida, las exposiciones matinales de historia están llenas de panoramas concisos pero espaciosos de las consecuencias. A medida que nos acercamos al horizonte de nuestro viaje a través de la Atlántida, recordemos esta verdad por excelencia: cada avance conlleva la posibilidad de una parada o una retirada. Todo imperio que asciende demasiado alto recorre un camino precario hacia la caída. Aprende del pasado. Y sobre todo, volverse introspectivo. El futuro puede ser desconocido, pero el pasado es una mezcla tranquilizadora de orientación, lecciones y, lo que es más importante, humildad. Puede que no tengamos todas las respuestas, pero tenemos el modelo del tiempo grabado en los anales de la historia, que nos dice exactamente dónde nos encontramos. Con esto nos despedimos, mientras los ecos de la Atlántida continúan resonando en las cámaras de nuestra conciencia, advirtiéndonos, guiándonos e inspirándonos. El enigma de la Atlántida permanece a medio resolver, y llama a las mentes futuras a dilucidarlo más a fondo. De hecho, la historia de la Atlántida puede ser más que una mera leyenda. Podría ser una fusión de tiempo y espacio, reflejando el pasado para iluminar el presente, tal vez incluso pronosticar el futuro. La historia continúa desarrollándose, mostrando nuevas imágenes y nuevas analogías. ¿Nuestra responsabilidad? Escuchar los susurros del viento del pasado, aprender de ese silencio cargado. En la encrucijada entre el pasado, el presente y el futuro, nos encontramos, humanos de la Tierra, buscadores de la verdad.
En la cresta de estos momentos decisivos, brilla la luz, iluminada por el faro espectral de la Atlántida, una prodigiosa metrópolis ahora sumergida, símbolo de una eminencia perdida, testimonio de la audacia humana y, sobre todo, un oportuno recordatorio del equilibrio imperativo entre progreso y preservación. Las aguas murmurantes rinden homenaje a la ciudad proclamada como encarnación de una sociedad utópica. Su tecnología avanzada brilla como el vigor juvenil que se apodera del mundo, solo para estrellarse contra las realidades aleccionadoras de un progreso incontrolable. La historia de la Atlántida está aquí, no como un recuerdo cariñoso de un pasado exaltado, sino como una crónica silenciosa de desesperación, un atlas desgarrador de advertencias. La Atlántida, que alguna vez fue un espectáculo de progreso, ahora se encuentra en el fondo del océano, víctima de su propio poder. Un duro recordatorio para nosotros, caminar por la línea de equilibrio entre el progreso y nuestro hogar colectivo, un empujón hacia la corrección de los errores, hacia la preservación, hacia la creación de un mundo donde los susurros del pasado guíen las huellas del futuro. En el gran tablero de ajedrez de la historia de la humanidad, el ascenso y la caída de la Atlántida sirven como profundos cuentos de advertencia. Sus ruinas susurran advertencias y sus secretos hundidos se hacen eco de lecciones. Que nuestro viaje para descubrir el misterio de la Atlántida sea un rotundo recordatorio para ejercer prudencia. Volar alto pero no demasiado alto, buscar conocimiento, pero saber cuándo ceder a la sabiduría de la naturaleza, construir nuestro mañana con orgullo en nuestro pasado, porque la historia refleja no solo quiénes éramos, sino que lleva el acuerdo y la advertencia de lo que podemos llegar a ser. Al concluir este viaje al enigmático mundo de la Atlántida, no olvidemos la relevancia de las lecciones que aprendemos. Cada elemento siempre presente en los cuentos de este antiguo cataclismo es visible en el lienzo de nuestro mundo actual, un solemne recordatorio de las posibles consecuencias cuando competimos, y captamos con arrogancia el progreso sin restricciones a los costos ensordecedores de una existencia sostenible y pacífica. El canto de sirena de la Atlántida resuena en los pasillos del tiempo, un eco inquietante de una época perdida. Sus silencios dicen mucho, advirtiendo contra la disrupción y la búsqueda ciega del progreso. Al final de nuestro viaje, nos encontramos en las costas de nuestra era, armados con la sabiduría de los antiguos y el poder de las decisiones discernibles. La clave para un mañana mejor podría residir en los ecos de nuestro ayer. Tal vez nunca sepamos con certeza dónde estuvo Atlantis. Pero su historia sigue viva por una razón, porque tal vez, en el fondo, sabemos que podría volver a pasar. Sí, hundida bajo milenios de historia y capas del océano se encuentra la ciudad dorada de la Atlántida. Sin embargo, su historia persiste y se eleva como la cresta de una ola del océano. Su memoria se perpetúa, eterna e invicta. Ha llegado el momento de prestar atención a las lecciones de la Atlántida que dicen que hay más en la ecuación de la vida que meras actividades unicelulares. Es ahora cuando el eco de la Atlántida susurra suavemente un desafío, una determinación, un estímulo y un suave himno de recuerdo. El cuento no concluye aquí. La historia de la Atlántida, cuyo desenlace aún debemos comprender, tararea en sincronía con nuestro propio relato, la historia de nuestro ascenso tecnológico, las pruebas y tribulaciones que enfrentamos como sociedad y las lecciones que extraemos de ellas. Las narraciones de los atlantes del pasado nos enseñan, el progreso, amplificado por la sabiduría y atenuado por el respeto, puede marcar el comienzo de un mundo prometedor y coherente, no retorcido por famas ruinosas de un pasado glorificado ni afligido por verdugos apocalípticos de un futuro sensiblero. En nuestro viaje hacia las brumas del tiempo, hemos interactuado con el enigma que es la Atlántida. En el proceso, recordamos la danza eterna entre la arrogancia del hombre y el poder de la naturaleza, invitándonos a volver a trazar nuestras líneas fronterizas de conocimiento y humildad. Dejemos que el espectáculo efímero de la Atlántida ilumine los callejones de nuestra conciencia mientras nos embarcamos en un viaje eterno, hacia un futuro nacido apreciando nuestro pasado. Civilizaciones avanzadas que se creen invencibles. Sociedades que ignoran las advertencias. Atlantis no es solo pasado, es un espejo. Y lo más inquietante es que lo que una vez se perdió, podría volver a repetirse. Bajo las ondulantes olas del Atlántico se encuentran los restos de una civilización de cinta azul de sus días de apogeo, pero también consciente de su profunda desaparición. La Atlántida, la enigmática saga del ascenso, el cenit, la arrogancia y el hundimiento final de una sociedad avanzada, dice mucho del eco resonante de nuestro viejo mantra, sobrevivir y evolucionar. Ansiosa pero efectivamente la lección esencial del progreso sostenible y responsable. Mientras el sol se pone en nuestro viaje hacia el corazón del antiguo misterio llamado Atlántida, nos detenemos en sus lecciones. Susurran a través de los vientos, ondean al ritmo de textos antiguos, y pintan poesía conmovedora en el lienzo primordial de nuestra conciencia. La Atlántida, un símbolo atemporal tanto de ambición como de caída, parece implicar no solo un reflejo de sí misma, sino también de nosotros mismos, un faro resplandeciente que ilumina nuestro camino de retrospección. Concluimos con humildad, humillados por la grandeza de una civilización olvidada, y esperanzados por la sabiduría que podría impartir. La eterna corriente subyacente de la tradición atlante no solo nos recuerda la grandeza de nuestro potencial humano, sino también la vulnerabilidad marcadamente contrastante que se encuentra en el corazón de este potencial.
Nos llama a bailar ágilmente en la línea entre exploración y explotación, progreso y preservación, ambición y humildad. Con cada estruendo que resuena en la faz del profundo océano azul, la historia de la ciudad perdida perdura, susurrando su sabiduría desde la brasa del tiempo. Si la Atlántida perteneció o no a nuestra realidad es menos importante que las verdades que nos trae su saga. Los susurros crípticos de esta Atlántida resuenan a lo largo de nuestra narrativa humana, imponiendo silenciosa pero efectivamente la lección esencial del progreso sostenible y responsable. Mientras caminamos a través de las mareas del tiempo, recordemos que la comprensión y la humildad allanan el camino hacia el verdadero progreso, una lección que no podemos permitirnos olvidar mientras navegamos por el mar ilimitado del destino humano. Coméntanos qué opinión tienes acerca de Atlántida. ¿Mito o realidad? Signo de interrogación abierta. ¿Habías escuchado algo de lo que compartimos en este video? Suscríbete a este canal y descubramos el mundo desde otro ángulo. Viaja conmigo hoy. Hasta nuestra próxima aventura.